Muy bien. Les decía hace un momento que queremos hoy compartir una palabra que nos ayude a tomar buenas decisiones y a encontrar la voluntad del Señor en todo. Porque es triste, o al menos sí, triste sería la palabra, encontrar que algunos cristianos son muy poco sensatos al tomar decisiones. Y quiero hablar un poco del sentido común, el menos común de los sentidos, ¿verdad? Y le decía que es muy triste porque algunos cristianos toman actitudes místicas y extremistas cuando vienen a Cristo. Y quiero hablar un poquito sobre esto. Algunas veces sucede cuando estamos viviendo situaciones complicadas en la vida, y creo que todos hemos estado pasando situaciones complicadas de un modo u otro, o las hemos pasado, tendemos a buscar en la espiritualidad un refugio. No buscamos el refugio en Cristo, sino buscamos el refugio en una espiritualidad equivocada. Entonces empezamos a tener prácticas, como decía una hermana, que acabamos de repetir acá con Rodrigo, en que te ponen a orar. ¿Cómo se llama esa cosa que te ponen a orar sin comer? Dice, ayuno. En que te mandan a ayunar, te mandan a hacer esto, te mandan a hacer lo otro, y la gente se empieza a poner extremista. Por un lado. Por otro lado, empiezan a ver demonios hasta en la mayonesa, ¿verdad? O sea, hay demonios en todos lados, y esa es la razón de su situación. Empiezan a reprender a la abuelita, a la suegra. Bueno, a la suegra siempre es bueno darle una su reprendida. Pero voy pues a que siempre se caen en esos extremos debido a la situación que se está viviendo. Y uno lo entiende, pero cuidado, porque a veces estos extremismos hacen que la gente pierda la noción de la realidad y empiece uno a actuar de manera en el que confundes la verdadera espiritualidad con tu relación personal con Cristo. En teología, cuando estudias los libros, especialmente los libros que estudian el futuro, te vas a encontrar con un detalle. Por ejemplo, el libro de Daniel, el libro de Jeremías y algunos libros del Antiguo Testamento, cuando se empieza a hablar del futuro, empiezan a aparecer los temas apologéticos o del futuro. Y empiezan a aparecer todas estas imágenes y estas figuras, y que hoy envuelven a la gente con una serie de interpretaciones y de cosas, y la gente se enamora de estos temas. Pero en teología, cuando se estudia, se dice que normalmente cuando el pueblo de Israel caía en estos momentos de mucha crisis política, de mucha crisis económica, de crisis difíciles, tendían a empezar a ponerse mesiánicos, a que ya va a aparecer el Mesías y nos va a sacar de este problema, y entonces vamos a salir de aquí. Y la verdad es que el Mesías apareció hasta más o menos 500, 700 años después de eso. ¿Qué le quiero decir? Que siempre ha pasado eso, que la gente se pone apologética, futurista, cuando la situación se pone complicada. Entonces empezamos a ver señales en el cielo. Ahora me mandaron en estos días que los animalitos están dando vueltas alrededor, dice. Los animalitos dan vueltas, y entonces esa es señal de que Cristo viene. Yo digo, la gente de verdad, ¿qué fumarán? Digo yo. ¿O será el agua?
Yo doy gracias a Dios por el agua que nos da el Irán, porque a mí no me ha pasado eso, pero digo yo, ¿por qué empiezan a salir con esas cosas? No, y te mandan videos, dice, mira cómo dan vuelta, y los animales están metidos en corrales redondos. Entonces, ¿para dónde van a agarrar esos bichos si no es? ¿Me entienden? Entonces la gente empieza a darle interpretación, no, pero es que también habían unas hormigas y había no sé qué, y te empiezan a mandar videos y todo. Y todo tiene una explicación. Pero ¿qué quiero oír? ¿Por qué se dan este tipo de cosas? ¿Por qué toda esta, no la quiero llamar psicosis, sino tendencia, esta tendencia a querer ver? ¿Por qué? Porque la situación en el mundo está cada vez peor. Eso no lo negamos. Pero ¿qué nos toca a nosotros hacer? Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? Cuando vean que todo esto está pasando, levanten sus cabezas porque su redención está cerca. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Llénense de esperanza, porque su redención está cercana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Irnos a una montaña a escondernos para ver qué va a pasar en el mundo? No. Es seguir con lo que estamos haciendo. Seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y sobre todo, anunciándole a la gente quién es Jesús. Que la gente sepa que hay una salida, que hay esperanza. Porque la gente se está ahogando en angustia. Necesitan saber quién es Jesús. Entonces, ¿qué sucede con nosotros cuando perdemos la perspectiva? Mire, acabo de estar en mi país, en Guatemala, y me sorprendí. De verdad me sorprendí. Me sorprendí que hay iglesias muy lindas predicando el evangelio, predicando doctrina sana, predicando cosas de Dios, impulsando a la gente a alcanzar a otros para Cristo. Pero me encontré una gran cantidad de cristianos llenos de fetichismo, de supersticiones, de cosas bien raras, hermanos. Creen que tocar el shofar tiene poder. Que si tocas el shofar, ¿saben qué es el shofar, verdad? Bueno, es un cuerno que usan los judíos y que si tocas eso, entonces se te acaba la pobreza. Que si tocas eso, tu mujer te va a querer. O sea, casi como si llamaras al que te fuma el puro y hace ese tipo de adivinaciones en una radio o acá y te dice, venga que yo le hago el amarre y el desamarre y la cosa. O sea, la misma cosa, hermano, solamente que con nombres cristianos. Librerías que yo conocí donde uno podía encontrar cualquier clase de libros, ahora ya no te venden libros, te venden candeleritos judíos, te venden hasta el arca del pacto, te venden y para tenerlo en la casa. Y uno dice, ¿y para qué sirve eso? No, porque entonces si tienes esto, entonces te ilumina el no sé qué. Y yo digo, pero ¿de dónde salió todo este fetichismo y toda esta cosa? Primero, de abandonar la palabra. Y segundo, porque como la situación que se vive es tan dramática, uno quisiera soluciones ya, de ya para allá. Y resulta de que la Biblia nos enseña de que la paciencia de los santos se construye a través del sufrimiento. Y eso no lo puedo cambiar. Ahí está escrito. Entonces, cuando tú tienes todo este entorno y toda esta, digamos, este mapa, te das cuenta que Dios te ha dado un sentido común. ¿Alguien que nos averigüe de quién metió gol? Así. Para no quedarnos con la duda, pues, ¿verdad? Iván, mira. Bien obedientes los servidores. Entonces nos damos cuenta que el sentido común es valioso cuando podemos entender su valor y aplicarlo como parte de nuestra vida. Cuando nosotros debemos actuar y cómo actuar.
en las cosas que nos pasan en la vida. Eso nos ayudará a aprender mucho. Fíjese que el escritor del Eclesiastés dijo hace muchos años que el hombre, Dios lo hizo sencillo, pero él se buscó muchas artimañas. Dice en Eclesiastés 7:29, mira, dice, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. O sea, Dios creó al ser humano de una manera, pero una vez que pecó, hermano, se enredó la cosa y cada vez le enredamos más. Entonces, ¿qué es el sentido común? El sentido común es lógica sensata. Es lógica sensata, es razonamiento práctico. Y esto le va a encantar a los ingenieros. O simples ecuaciones. Trate usted de enredar a un ingeniero con una ecuación y te dicen, no. Y te miran así con cara de que no sigas. Te estás metiendo en problemas. ¿Sí o no, Francisco? Sí, no sigas. Ya. Todavía no ha cambiado el 1 más 1 es 2. Y la suma del cuadrado de los catetos es igual a la suma del cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Ya. La repito porque fue lo único que se me quedó de matemáticas en la secundaria. Entonces, como resultado de aplicar el sentido común, tenemos sabiduría práctica. Si ustedes leen las parábolas del Señor Jesucristo, van a encontrar aplicaciones prácticas de sabiduría. Ustedes no ven a Jesús hablando cosas extrañas. No lo ven diciendo cosas que no tienen razón con el sentido, sino lo ven diciendo cosas que aplican a la naturaleza y que aplican a la lógica. Por supuesto que hizo cosas que parecían ilógicas, como por ejemplo abrirle los ojos a un ciego con saliva y cosas por el estilo, pero eso eran milagros, eso era romper ¿cómo se llama? La naturaleza. Pero las cosas que él dijo de sabiduría tenían sentido común. Por ejemplo, cuando él explica la parábola del hijo pródigo, si usted no la ha leído, está en Lucas capítulo 15. Encontramos un personaje que se alejó del sentido común. Era el hijo menor de una familia de 2 hermanos. Él sabía que a la hora de que el papá muriera, gran parte de la herencia le iba a tocar a su hermano mayor. Entonces llegó el momento que él dijo, no, que va, este viejo no se va a morir nunca, mejor que me dé mi herencia, yo me voy y hay que miren ellos cómo se arreglan después. Y le dijo, padre, dame una parte de mi herencia. Y el papá no le dijo que no, se la dio. Y un día amaneció el cuarto vacío, el tipo hizo sus maletas y se fue. Y la Biblia, la parábola narra la historia de este hombre que llega a una provincia, dice, lejana. A lo mejor el tipo vivía en Cañitas de Chepo y paró viviendo allá en Paso Canoas. O sea, el tipo quería ir lejos y que nadie supiera de él. Y se fue. Y allá dice que despilfarró todo lo que llevaba. Parrandeó hasta lo que pudo, hasta que se le acabó el dinero. Cuando se le acabó el dinero, empezó a ver quién le daba trabajo y nadie le daba. ¿Sabe por qué? Porque dice que justo en ese momento llegó una crisis económica al lugar. Qué casualidad, ¿no? Y entonces le dieron un trabajo de cuidar una porqueriza. Imagínense un judío cuidando puercos. Una cosa bien complicada. Mientras estaba sentado cuidando los puercos y viendo lo que comían, con hambre él, deseando comer lo que se estaban comiendo los puercos, dice que de repente se le iluminó la cabeza y volvió a pensar con sentido común y dijo, en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen que comer y yo aquí estoy pasando hambre. ¿Por qué no pensó eso antes?
porque no le interesaba. Él tenía la plata para resolver, pero ahora ya no tenía plata. Entonces pensó. Y la Biblia dice, y volviendo en sí, dijo. Ese volver en sí es cuando adquiere una persona el sentido común. Empezar a pensar correctamente. Y se volvió a su casa. Y si usted puede leer la historia. Y dice que el papá lo vio venir de lejos. Como que el papá sabía que cualquier día de esto regresa. Porque los papás conocen a sus hijos. Cualquier día de esto regresa. Cualquier día regresa. Yo sé lo que arreo, como dicen, ¿verdad? Y lo vio llegar. Y lo recibió, lo restauró y lo puso de nuevo en la casa y todo ya la historia. Pero ¿a qué quiero ir? ¿Qué fue lo que lo hizo volver? El sentido común. Claro, en todo esto está Dios. Porque es Dios el que te hace volver al sentido común. Si no, paras loco toda la vida. Tener mucho conocimiento, mis amados, o instrucción no asegura tener sentido común. Yo conozco gente, por ejemplo, gran científico del último siglo fue, ¿cómo se llamaba? Steve Hawking. Pero fue el peor filósofo de la historia, porque decía unas idioteces filosóficamente hablando. Pero como era un gran matemático, todo el mundo lo oía y pensaba que, wow. Pero no, filosóficamente hablando decía puras bobadas. ¿Sí? Era mejor filósofo Bob Marley que él. En serio. Aunque usted no lo crea. Era mucho más filosófico. Y estoy haciendo comparaciones bien fuertes para que vea que se puede ser tener un tremendo conocimiento como el que tenía Hawkins. Pero a veces uno debe permanecer en lo que sabe. ¿Verdad? Eso es como llegar al taller, llevar el carro y decirle al mecánico, oye, te traigo porque fíjate que está haciendo un ruido. Aquí, yo no sé qué sea, pero se me hace que es tal cosa. ¿Por qué no le miras tal cosa? Y el mecánico te mira así como, ¿usted sabe mecánica? No, pero supongo que es tal cosa. Es casi como llegar con el doctor, ¿verdad? Doctor, tengo un dolor acá. Yo creo que es un tumor. No, señor, lo que tiene es un gas atravesado. ¿Verdad? O sea, es lo mismo. No te pongas a decir cosas de lo que no sabes. Habla de lo que sabes. Eso se llama sentido común. Pero usted sabe qué problema tenemos. Y le digo, no solamente que a veces oigo decir que no, que los de tal país, no, todos los latinoamericanos tenemos un problema. Sabemos de todo. Hoy somos expertos en fútbol. Nosotros sabemos qué cambios debe hacer el técnico, por qué puso a no sé quién, por qué no puso a no sé quién. O sea, hace unas semanas atrás éramos expertos en guerras nucleares. Sabíamos lo que tenía que hacer Putin y lo que tenía que hacer, no sé cómo se llama el de Ucrania y todo. Expertos. Y por qué se estaba dando la cosa y lo que se venía y todo. Ya pasó la cosa, ahora es el mundial, ahora somos expertos en el mundial. Así somos. No, hablemos de lo que sabemos y hablemos con propiedad. ¿Sabe cuál es el gran problema de mucha gente? No saber que no sabe. Entonces habla bobadas, porque no sabe que no sabe. Cuando usted no sabe que no sabe, cree que sabe. ¿Sí? Mire, pregunte usted en cualquier urgencia de un hospital, los intoxicados que llegan, ¿intoxicados de qué llegan? De automedicarse. Tómese tal cosa. A mí me funcionó.
Es que me duele la cabeza. Bueno, tómese esta. Si no le funciona, se toma esta. Y empiezan a atiborrar a la gente sin saber qué tiene esa gente. Somos médicos también. Somos médicos, somos ingenieros mecánicos, psicólogos, hacemos de todo. Y hablamos con una... ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, no siempre el conocimiento tiene que ver con el sentido común. Necesitamos tener un pensamiento práctico. El sentido común es la habilidad para razonar sobre nuestros problemas con el fin de encontrarles una solución práctica que la educación no necesariamente provee. Esto no quiere decir que no nos eduquemos, no, eduquémonos, obtengamos educación. Pero si carecemos de sentido común, es decir, de razonamiento práctico, la educación pierde mucho valor. Te pongo el ejemplo. ¿Alguna vez has llegado con tu educación a hablar con un abuelo? Y el abuelo te explica y te dice, y te da el consejo, y te baja tu educación así, ¡sup! Y te dice, no, esto es así, así, así. Y tú te quedas que, abuelo, es que yo soy doctor en no sé qué. Sí, pero eso no te funciona, haz esto. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú ves que la experiencia de 80 años te va a hablar acerca de la solución práctica. Abuelo, mi mujer me quiere dejar. ¿Qué hago, abuelo? He estado yendo con consejeros y no sé qué hacer todavía. Deje de gritarle, mijo. Deje de gritarle. Ya. Háblele con cariño a la señora. Y usted va a ver. ¿Ya? ¿Qué se necesita para decir algo así? Experiencia. Cuando ya te aterrizaron un par de veces por gritón, ya uno entiende. Mire, cuando nosotros nos trazamos metas, debemos mezclarlas con el sentido común para que se conviertan en realidad. Si no, las metas solo serán fantasías que nunca se van a cumplir. Todos tenemos sentido común. Escuche esto. Todos tenemos sentido común, pero varía de una persona a otra. ¿No te ha pasado que te enseñaron a hacer las cosas de una manera y crees que así debe ser hasta que otra persona llega y te enseña que hay una forma de hacerlo mejor? ¿Usted me ha oído contar la historia de aquella familia que cuando llegaba la Navidad sacaban el pavo y le cortaban la coronita a la pechuga del pavo y así la horneaban? Y entonces un día una de las jovencitas de la familia dijo, mamá, ¿por qué le cortas la pechuga al pavo? Pues fíjate que así lo cocinaba mi mamá. No sé, preguntémosle a la abuela. Dijo. Fueron con la abuela. Abuela, ¿por qué le cortas la pechuga al pavo? Pues fíjate que así lo hacía mi mamá. La abuelita, la bisabuelita todavía estaba viva. Y dice, preguntémosle a ella. Y ahí estaba la abuelita. Oye, abuelita, ¿por qué le cortabas tú la pechuga al pavo para cocinarlo? Ah, dice, porque cuando nosotros nos casamos con tu bisabuelito, dice, éramos muy pobres, entonces teníamos un horno muy chiquito. Entonces para que cupiera el pavo, le cortábamos la pechuguita y así cabía. Y todos se vieron así como que... Para ella fue sentido común, para los demás era una tontería, ¿verdad? Entonces, algunas veces tú vas a encontrar personas que te van a enseñar a hacer las cosas de una mejor manera. Quiero contarte una historia. Está en Josué capítulo 9, para que veas cómo funciona el sentido común. Josué capítulo número 9. Voy a leerlo y usted va a ver qué historia más tremenda esta. Los israelitas llegaron a la tierra prometida y estaban preparados para tomarla y estaban, hermano, conquistando cuanta gente encontraban, los mataban y barrían con la tierra y era una cosa tremenda.
Y entonces unos gabaonitas de la tierra de Gabaón oyeron que venían los israelitas. Y ponle que estaban al otro lado del monte. Y dijeron: viene esta gente y nos van a conquistar y nos van a matar. ¿Qué hacemos? Y se les ocurrió una idea. Pero ya que los israelitas venían, hermano, con sangre en los ojos conquistando. Oiga la historia. Capítulo 9, versículo 1. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban en este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino y rotos y remendados y sandalias viejas y recocidas en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán que estaba en Astarot. Por lo cual nosotros, ancianos y todos los moradores de nuestra tierra, nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Oiga, este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestras sandalias están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel aceptaron sus provisiones sin consultar al Señor. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus vecinos eran Gabaón, Cafirá, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, pero que sean leñadores y aguadores para toda la congregación. Así les concedieron la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés tu siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Aquí hay varias cosas a llamar la atención. No que estuvo bien el engaño, no voy a resaltar eso. Lo que voy a resaltar es que los tipos se enteraron, hermano. Yo no sé si fue CNN, Fox News, no sé qué canal vieron, se enteraron de lo que estaba pasando. Ahí dice que estaban, hermano, enterados de todo lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y dijeron: los siguientes somos nosotros. ¿Qué hacemos?
Y lo único que se les ocurrió fue disfrazarse y plantear una situación. Que le salvara la vida a los líderes y al pueblo. La actuación de ellos fue nada más por ellos y por el pueblo. Y salvaron la vida del pueblo. Los hicieron esclavos. Los hicieron acarreadores de agua y de leña, pero vivos. ¿Quién podía decir, estos tipos son unos sinvergüenzas? A lo mejor sí, pero actuaron con sentido común. Aquí lo que hay que hacer es salvar la vida. E hicieron un engaño, pero para sus fines hicieron lo correcto. No vaya a salir a decir, el pastor dice que podemos engañar al jefe. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que hay momentos en que el sentido común es necesario para encontrar soluciones prácticas a una situación difícil. Entonces, esta gente regresaron, hermano, y se quedaron esclavos de Israel para el resto de sus vidas. Pero vivos, siguieron viviendo ahí. Su situación no cambió. Cambió en el sentido de que ya su estatus era otro, pero siguieron viviendo. ¿Se da cuenta cómo en un momento ellos tuvieron la información? Dijeron, estos nos van a destruir. Dios, el Dios Todopoderoso, los sacó de Egipto, abrió el Mar Rojo, abrió el Jordán, destruyeron Jericó, han barrido con todo lo que han encontrado y ahora nos toca a nosotros. Hay que hacer algo. Pensaron y tuvieron una solución práctica. Nadie murió, ni de un lado ni de otro. Resolvieron. Los otros estaban bravos porque fueron los engañados, pero habían hecho un pacto y lo respetaron. ¿Quiénes ganaron? Los gabaonitas. Entonces, ¿a qué quiero ir? Que hay momentos en que usted necesita que el sentido común lo ayude. Ahora, cuando mencioné el caso de la pechuguita del pavo, a veces lo que es sentido común en un momento no se puede volver tradición, porque fue sentido común para un momento, pero usted no lo puede dejar establecido. No, es que así se hace, así lo ha hecho mi abuela, así lo hizo mi mamá y así moriré yo. No es así. Usted tiene que darle forma, porque hay mejores formas. Mire cómo es la tradición de tremenda, y sobre todo la religiosidad. Cuando los españoles llegaron a lo que consideraron un nuevo mundo, wow, dijeron, y empezaron a ver cómo era la cosa, y descubrieron ellos el mar, ellos lo descubrieron, porque ya descubierto estaba, el mar del sur, el océano Pacífico y todo, y vieron la distancia que había del Atlántico al Pacífico aquí en este istmo. A algunos de ellos se les ocurrió y dijeron, ¿y por qué no hacemos un canal? Hace 500 años, hermano. Hace 500 años. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, hacemos un canal. Y alguien dijo, sí, pero eso va a separar la tierra. Y como usted sabe que en ese tiempo no había la tecnología y todo lo que hay ahora, pero eso va a separar la tierra. Y la Biblia dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. En serio, lea los libros de historia y lo va a encontrar. Usted se puede imaginar cómo se aplicó el versículo en aquel momento. No tenía nada que ver una cosa con la otra, y entonces ¿cómo se dice? Un pensamiento de progreso esperó más de 400 años para volverse realidad. ¿Por qué? Porque alguien dijo que no, que a Dios no le gustaban las separaciones. ¿Me entiende? Entonces, eso significa, dijeron ellos, que dividir la tierra no le gusta a Dios. Y resulta que dividir la tierra unió al mundo. Tremendo, ¿verdad? Bueno, lo opuesto del sentido común, usted perdone la palabra, pero lo opuesto del sentido común es la estupidez o la insensatez.
No sé si alguna vez has oído decir a alguien: ay, cómo fui de tonto, ¿no? Ay, pero qué tonto he sido. Yo a veces oigo a mi vecino decir eso. Ay, yo no sé qué me pasó, me agarraron de Congo. ¿Sí? Lo que significa que ya sabía lo que le podía suceder y le sucedió, pero estaba desconectado de la realidad. Cuando hacemos lo que sabemos que está bien, usualmente estamos haciendo uso del sentido común. Cuando usted sabe lo que tiene que hacer y lo hace, eso es sentido común. Otro proverbio dice: el hombre que se aparta del sentido común va a la muerte. Dice Proverbio 21:16. Muchas veces nuestras mentes pueden estar tan bombardeadas que nos aceleramos. Nos desconectamos de nosotros mismos y de la realidad y hacemos cosas sin sentido, hermano. Recordemos que Dios nos dio la habilidad de razonar, pero también nos recuerda que estar en contacto con el sentido común. Fíjese, ¿qué son los planes sin sentido común? Son como las leyes sin piedad, son sin segundas oportunidades, o como la vida sin perdón. ¿Usted alguna vez ha visto parejas que tengan 60 años de matrimonio? ¿Alguien ha visto una pareja que tenga 60 años de matrimonio? El otro día yo me senté con unos amigos, ancianos ya, eso fue hace como 10 años. Y yo le digo: ¿ustedes cuántos años de matrimonio tienen? Me dice: 49. ¡Wow! Le digo: eso no se fuma en pipa, le digo yo. Sí, exactamente. ¿Y cuál es el secreto? Y los dos se miraron, y como debía ser, ella respondió y dijo: el respeto. Y él dijo: sí, exactamente, el respeto. Y yo me puse a pensar: ¿cuántas veces se habrán perdonado a estos viejitos? Sin fin de veces, porque el perdón es la clave, ¿sí? Es la segunda oportunidad siempre. Entonces, el sentido común te lleva a tomar el camino más difícil como la salida. Esta es la manera como Dios le da su balance a nuestros planes de acuerdo con su sabiduría. Quiero ir terminando. Del sentido común podemos obtener dos cosas. Uno, una mente práctica y una lógica sana. Y dos, una mente abierta. Te voy a decir algo. Es más fácil juzgar que entender. Pero cuando tú tienes una mente abierta, estás dispuesto a entender qué es lo que pasa antes que juzgar. ¿Por qué? Porque es más fácil juzgar a otros. Es más fácil declarar algo sobre la vida de la gente. Es más fácil condenar que detenerte a entender qué es lo que le está pasando a la gente. Las experiencias de la vida nos permiten calcular y observar las cosas. Y esto debería crear en nosotros el sentido común. Algunos lo llaman un sexto sentido, así como que... No, eso es el sentido común y debemos ser sensibles a estos sentimientos. Puede que no siempre sean correctos, pero pueden ponernos sobre aviso de que estamos entrando en un territorio que no es familiar para nosotros. Cuando tú te ves en un territorio que no es conocido para ti, depende del sentido común. Cuando nos sucede esto, puede que operemos en ese territorio con confianza y otras veces con miedo. Entonces depende del sentido común. Ahora, aquí viene lo importante. Que cuando nosotros dependemos del sentido común, debemos entender que es Dios quien nos dirige. Que es Dios el que está atrás de eso y nos protege mientras avanzamos a través de los peligrosos caminos de la vida. Cuando tú estás tratando de entender y actúas con sentido común, puedes estar seguro que es Dios el que está atrás. ¿Recuerdas cuando Moisés viene con todo el pueblo de Israel saliendo de Egipto? Llegan hasta la orilla del Mar Rojo y no saben para dónde tomar. Y tienen a los egipcios persiguiéndolos y la nube del Señor que los está reteniendo.
Y entonces el pueblo viene contra Moisés y le dice: tú nos trajiste acá para matarnos y no sé qué. Entonces Moisés no sabe qué hacer y se pone a orar, y el Señor le dice: no ores. Porque hay momentos en que no son momentos de orar. Alguien dirá: ay, hermano, siempre es momento de orar. No siempre es momento de orar. Hay momentos que son momentos de actuar. Y ahí es donde te digo que muchos cristianos nos ponemos raros cuando hay que actuar. No, hay que actuar. Y eso fue lo que Dios le dijo. Dice que Moisés se puso a orar y el Señor le dijo: dile al pueblo que marchen. ¿Hacia dónde? Hacia el agua. ¿Se puede imaginar eso? Vamos caminando, señores. Y él fue el primero y el agua comenzó a separarse. Sentido común. El sentido común es de Dios. El temor es del diablo, dice la Biblia. Y muchas veces de nuestros propios traumas complejos y experiencias. Entonces hay que actuar. Entonces, ¿dónde está el sentido común? Saber cuándo hay que orar y cuándo hay que actuar. Fíjese que me van a venir a pedir la mano de mi hija. Vamos a entrar en ayuno esta semana. No, papito, no. Métase a Facebook y empiece a ver quién es el tipo. A Instagram, a redes que tenga para ver quién es. Averigüe quién es. Se van a llevar a la niña. No se ponga místico. Es que Dios me va a decir. Ay, Dios mío, digo yo. Y entonces la gente sale: Dios me dijo que este era el ángel enviado del Señor con no sé qué. Y a las primeras de cambio viene la hija con el ojo morado. ¿Y qué te pasó? No, el ángel me dio. No. Yo no digo que no se hagan esas cosas. Usted cree que debe hacerlo, hágalo, pero no se meta solo por ahí. Sea práctico. Sea práctico. Sea práctico. Mira, hay unos versículos de la vida de Jesús que a mí me arroban, hermano. Dice que no podían ni comer de la cantidad de gente que estaba ahí molestando, hermano. Que querían estar con él y que oraran por ellos y todo. Y dice que no podían ni comer. Y en un momento que el Señor les dijo: vengan aquí aparte. Vengan a descansar. Y la gente dice: ay, Jesús descansaba. ¿Y tú qué crees? ¿Que era el Capitán América o qué? Ahora ya no descansa. En aquel tiempo sí. Hoy es el Dios Todopoderoso que nos cuida e intercede por nosotros a diario. Pero en aquel momento hacía cosas prácticas. ¿Sabe? Cuando Él resucita, hay un momento en que los apóstoles andaban otra vez de pescadores. Yo me imagino, hermano, si hay un momento en el que uno tiene quietud cuando está pescando, ¿verdad? No sé si alguna vez usted ha ido a pescar, pero uno está en la lancha y piensa y piensa. Hay dos lugares donde usted piensa bastante: cuando está pescando y cuando está fregando. Le vuela la cabeza, hermano. Bueno, usted está pescando, estaban pescando. Yo no sé qué estaban pensando, hermano. Seguramente puros pensamientos deprimentes. Cuando de repente vieron que allá en la orilla los estaban saludando. Se acercaron. ¿Ese parece el Señor? Sí, yo creo que es el Señor. Sí, parece, se parece. Y empezaron a especular, ¿verdad? Cuando más se acercaban, Pedro vio que era él y se tiró al agua, hermano. Empezó a nadar. Llegó a la orilla, llegaron los demás y todo. Y cuando dijeron: vengan. ¿Sabe qué tenía Jesús ahí?
pescado asado, el desayuno. ¿Usted puede imaginar eso? Estar uno en la lona, con el ánimo en el suelo, hermano, y que su señora, el que ellos pensaban muerto, resulta que está ahí en la orilla con el desayuno preparado. ¿Ah? Pescadito asado, cafecito caliente, ¿ah? Arepitas, de todo. ¿Quién no se anima, hermano, con eso? Ya solo con eso, pensamiento práctico. No los llamó y le dijo, pónganse en rueda, vamos a orar. Hoy es día de ayuno para levantar el ánimo. No, hermano, ¿qué pasa? Les dio un buen desayuno y ahí empezó los 40 días de discipulado intenso. Vamos a terminar. Vamos a ponernos de pie. Gloria al nombre del Señor. Si algo Dios nos deja ver en su palabra, es que en todo hay un pensamiento práctico, hermanos. Y muchas veces el pensamiento es tan práctico que un día el Padre dijo: solo hay una manera de salvarlos, y es que uno de nosotros vaya en rescate por ellos. Y Jesús dijo: yo voy. Padre, envíame a mí, yo voy por ellos. Soluciones prácticas. Y Jesús vino, vivió entre nosotros y fue a la cruz y dio su vida. Dio su vida, no se la quitaron. Él entregó su vida por nosotros. Pero Él sabía lo que venía. Dice el escritor de los Hebreos: por el gozo puesto delante de Él menospreció el oprobio. Menospreció la vergüenza por el gozo puesto delante de Él. ¿Ve? A veces no siempre lo práctico es agradable, pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, cuando usted se vea en una situación, no piense si es agradable. No piense como muchos piensan: es que tengo paz. No, a veces lo que tiene que hacer no da paz, da miedo. A veces da confusión. No necesariamente la paz es señal de que usted está haciendo la voluntad de Dios. No se equivoque. La voluntad de Dios usted la va a encontrar aquí, en el consejo de Dios. Entonces usted tiene que buscar el consejo de Dios, no que siente, sino cómo se asegura de que Dios le está diciendo cuál es su voluntad. Amén. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por darnos la vida, por darnos el entendimiento. Y gracias por conducir nuestros pasos a una vida práctica, Señor. Gracias por revelarnos la gracia de Dios. Hoy yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que no permitas que nos apartemos a caminos místicos y a religiosidades vanas, Señor, sino que caminemos en tu palabra, que caminemos en ella, Señor, y que conduzcamos a otros al conocimiento y al entendimiento de tu gracia salvadora, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a entender y poder llevarle a otros este mensaje. Clamo en el nombre de Jesús que tú guardes el corazón de cada uno de tus hijos, que nos guardes, que perdones nuestros pecados, Señor. Perdónanos. Perdona mis pecados, perdona nuestros pecados. Y que podamos, Señor, cada día avanzar y avanzar mientras vemos que aquel día se acerca, Señor, y que nuestra redención se manifieste completamente.
Bendigo a cada uno de tus hijos en el nombre de Cristo, para que donde sea que vayan, Señor, tú los guardes, tú los cuides, tú los protejas, tú los bendigas, Señor, delante de otros, les des favor abundante. Guárdalos siempre, Señor, protégelos en el nombre de Jesús. Que nada falte en sus mesas, que nada falte, que no falte vestido en sus cuerpos, ni calzado en sus pies, ni haya necesidad en sus hijos, sino que tengan todo lo que necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Disfruten el mundial. Vayan con cuidado. Dios me los bendiga mucho. Los amo con todo mi corazón. En ti, Señor, proclamamos tu majestad, declaramos que eres nuestro Dios. Nos alegramos en ti, Señor, proclamamos tu majestad, declaramos que eres nuestro Dios, porque tú eres Rey, nunca nos dejarás. Tu misericordia es para siempre, porque tú eres Rey, nunca nos dejarás. Tu misericordia es para siempre. Nos alegramos en ti, Señor, proclamamos tu majestad, declaramos que eres nuestro Dios. Nos alegramos en ti, Señor, proclamamos tu majestad, declaramos que eres nuestro Dios, porque tú eres Rey, nunca nos dejarás. Tu misericordia es para siempre, porque tú eres Rey, nunca nos dejarás. Tu misericordia es para siempre. Encuentro seguridad, tú nunca cambias, no fallarás, eres la fuente de salvación.